Queridos seguidores de Sentidos, nuevamente con ustedes por aquí, por nuestro canal, por Agenda Necochense, para traerles una información relacionada a la astrología. Empezamos un año 2025 con muchos cambios en el cielo, lunas llenas con un alto poder energético, luego la alineación de 6 planetas que pudimos visualizar algunos en una línea paralela a la Tierra, y los efectos de esa energía en los signos, en la Argentina, el movimiento de diferentes planetas como regentes de los signos del zodíaco. Una interesante nota con un astrólogo muy conocedor de diversos temas, numerólogo también, Iván González. Escuchá la nota, deja algunos conceptos que me dejaron asombrada, así que por favor quédate para escucharla porque es muy interesante. Sumate a Emika Jeans, diseños modernos y exclusivos. Sé uno de nuestros revendedores. Envíos rápidos a todo el país. Emika potencia tu negocio. Contáctanos hoy y empezá a ganar. @emika.jeans. Bueno, Iván, darte la bienvenida a Sentidos, agradecerte este tiempo, que sé que uno se ocupa de diferentes cosas en el verano cuando tiene tiempos disponibles, y pese a todo me diste este ratito para conversar de este suceso astronómico que sucedió ayer, 21 de enero, justo en el cambio de signo entre Capricornio y Acuario, pero 6 planetas alineados. Si bien es un efecto astronómico y planetario, ¿qué es lo que sucede a nivel signos, a nivel astrológico? ¿Tiene algún impacto eso? Bueno, el impacto que podemos decir es temporal, porque primero, si yo lo veo desde un astrónomo, cada uno de los planetas tiene una velocidad radial distinta. Entonces, en esa circularidad que se genera a través de las órbitas, en algún punto se van a cruzar varios, ¿sí? Y en ese encuentro o en esa reunión, o como lo diría la astrología, en ese stellium, que en realidad no es un stellium como tal, no es una agrupación planetaria. Acá estamos hablando que si alguien pudiese ver lo que es la cronología astrológica, las efemérides, las posiciones planetarias, Sí. en realidad en forma de una estrella, de hecho. Bien. Y uno dice, pero ¿cómo? Si yo en el cielo lo veo alineado. Lineal, Claro, claro. lo que yo veo, ¿no? Voy a tratar de usar las manos para que se Sí. entienda. Veo como una alineación de varias estrellas. Pero resulta que en el cielo, si yo pudiera ver, digamos, desde arriba, ¿no? De una vista más ajedrecística de estrategia, vería una acá, otra ahí, otra acá, y hacen una forma estrellada. Pero después tengo un grupo, digamos, planetario que está. Lo que pasa que, claro, hoy lo veo, ¿sí? En esa transición de signos, en realidad es una transición polar, una transición de la conciencia a lo largo de un año, ¿sí? O sea, esa conciencia anualizada, esa conciencia que se actualiza, que por ejemplo se ve con un estudio de la revolución solar, uno ve de una manera momentánea. A veces hay personas que me escriben y dicen, bueno, pero yo puedo meditar por ese instante. La verdad que puedes meditar cualquier instante. Claro. No es que hay un momento indicado que voy a encender una velita por la alineación planetaria. Francamente, si vos querés hacerlo, adelante. O sea, no hay ningún impedimento. Es más, bajo el contexto que estamos en este 2025 bastante cargado y simbolizado incluso en la astrología, que ya viene desde el año pasado porque ocurrió un gran movimiento que es Plutón, que terminó su ciclo en el signo de Capricornio
y migró desde noviembre hacia Acuario. Por muchos Incluso, años va a estar en Acuario Plutón, ¿no es cierto? vamos, la última vez que tuvimos ese ingreso fue la Revolución Francesa. Claro, Entonces, se viene. si uno quiere tener un motivo, porque dentro de las varias astrologías, a mí una que me gusta mucho es la astrología mundial, la que toma a las cartas de la independencia o distintas firmas de actas de países como la carta natal madre, donde después se pueden hacer montones de estudios versus presidente, versus acontecimientos, versus cómo está en el cielo respecto de esa carta natal de, para el Para caso el de país. Argentina, la independencia. Y eso mismo después se puede trasladar a las personas, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Yo digo, bueno, a ver, ¿qué pasó en el cielo de ayer respecto a una carta natal con estos planetas? Y puedo hacer un estudio. Yo, de hecho, digamos, aparte de atender de manera de carta natal y después cuando están por cumplir los años, 3 meses antes y hasta 3 meses después, esa ventana de 6 meses se puede hacer la revolución solar, le hago lo que se llama un acompañamiento astrológico, que esto de mes a mes. Claro. Y por ejemplo, para personas que lo hacen, estaríamos viendo esta alineación planetaria. Alineación planetaria que varios planetas estuvieron en Pisces, después hay planetas en Pisces, que como es el caso de Neptuno, otro de los transpersonales de este año, que va a migrar de signo en el mes de marzo, donde va a haber también un reseteo, porque la última vez que estuvo Neptuno en Aries fue en 1861, si no estoy errado, y tuvo que ver o coincidió con el auge de muchas hermandades, logias y fraternidades, como es el caso de lo que después, digamos, catapultó, entre otras, a la teosofía y después a lo que es, por ejemplo, la Golden Dawn, que desde allí, por ejemplo, surge distintas terapias que hoy son conocidas tal vez en un reel, no mencionadas, este amanecer dorado que tiene que ver justamente con el concepto de el sol, de la conciencia, tomando también de los egipcios con la barca solar y esta conciencia diaria que después en la nocturnidad y en lo inconsciente, el modo lunar, uno debería, según el esoterismo, reconectarse y despertar lo inconsciente y hacerlo consciente en el diario, ¿no? De ahí este efecto virtuoso nuevamente de la circularidad como muestran los planetas. Entonces, tenemos varios movimientos que, por así decirlo, son como Fuertes. la columna vertebral de este año. Yendo de atrás para adelante, porque hay que mencionarlo, Plutón en Acuario, noviembre, aunque sea noviembre hay que nombrarlo igual. Después lo que es la migración de, como decía, Neptuno. de Neptuno, ¿sí? Neptuno que pasa de los últimos grados de su regencia de Pisces, pasa a Aries, ¿sí? Con lo cual, hace un cierre para montones de piscianos y elementos que tienen que ver con el agua, ¿sí? Acá estamos hablando de cáncer, ¿sí? Claro. Toda su emocionalidad tremenda de cáncer, su extrema sensibilidad de Piscis y también tenemos que nombrar todo lo que es esta tríada De de agua. agua, ¿sí? O sea, empezamos, digamos, uno dice, bueno, a ver cuál es el primero. El primero es Sí. cáncer, ¿sí? Y en esta triada, ¿no? Siempre, ustedes si van a observar lo que es cómo está compuesta la carta natal, está compuesta siempre por elementos, ¿sí? Elementos uno tras otro. Luego sigue Escorpio. Cáncer está relacionado con el agua de mar, Escorpio está relacionado con el agua estancada de los ríos, y Piscis con el agua del océano, podríamos decir el océano Sí. cósmico, ¿sí? En este caso sí lograste efectivamente hacer una gestión, los tres, de las emociones, Sí. ¿sí? Uno conectado con la profundidad oceánica, otro conectado con la profundidad que tiene que ver con los ríos y los afluentes, y otro conectado con el conocimiento espiritual, con el océano espiritual que nombra muchas Claro. religiones, ¿no? Por ejemplo, nombran algunas religiones que tienen que ver con los árabes, por ejemplo, o con los Vedas, que nombran a lo que tiene que ver el océano primordial, el océano Cósmico. cósmico también, ¿no? Y Eso eso no ahí solo va a afectar a esos signos, también va a tener influencias sobre otros signos, estimo yo, porque lo que es un cambio energético, ¿te estoy entendiendo bien, Iván? Exacto, entonces al migrar, ejemplo, siguiendo el ejemplo de Neptuno, que hace un cierre con todos los de agua, ¿sí?
un cierre emocional, un cierre que invita también a, bueno, a cerrar ciclos, cerrar vínculos, también aperturar nuevos vínculos, y esta migración de Neptuno en Aries, ¿sí? Uno dice, bueno, si hay un movimiento acá, siempre la astrología muestra las polaridades, muestra las tensiones. ¿Qué Claro. sucede? Uno dice, un reseteo espiritual. Sí, pero este reseteo espiritual tiene la polaridad o la contrapartida que acabo de mencionar de Plutón, ¿sí? Que es el regente de Escorpio, ¿sí? Que en la astrología mundial tiene que ver con un grupo de plutocracia, para decirlo fácil, Sí. por las dudas, y además está en Acuario, ¿sí? Plutón en Acuario rige lo que tiene que ver las tecnologías y la innovación. Mm. Resulta que rige Acuario, ¿sí? Es Urano. Y Urano, ¿sí? Para lo que es el mes de julio, va a migrar de Tauro, que estaba rigiendo el cuerpo, ¿sí? Que estaba rigiendo salir de la zona de confort, o como le llamo a veces, la zona inconfortable, porque a veces no queremos cambiar aunque lo sabemos, Sí. ¿sí? Va a migrar y ahí también va a ser un cierre para todo lo que son los signos de tierra. Tauro, Virgo, Capricornio, ¿sí? Sí. Entonces, ahí ya, ya nombrando este otro, ya estoy, digamos, por así decirlo, dando a entender que todo ese ciclo uraniano de 7 años, ¿sí? Que comenzó en el 2018 y finaliza en el 2025, de hecho en el 2025 es mencionado por la ONU como el año de las tecnologías cuánticas, ¿sí? Entonces, yo creo que, o no, considero que no es casualidad, ¿sí? Que este tipo de tecnologías, eh, por así decirlo, digo, justo Urano, en que va a migrar hacia Géminis, que tiene que ver con las comunicaciones, ¿sí? Y el planeta que rige lo que tiene que ver justamente con la tecnología, tecnología más comunicación, Y comunicaciones cuántica. cuánticas, ¿sí? Comunicaciones que ya se vienen realizando hace varios años en términos castrenses o militares, pero que ahora va a estar más asequible al público, al uso doméstico, ¿Estás ¿sí? hablando Siempre se de inteligencia artificial con estas tecnologías, Iván? inteligencia artificial hoy por hoy lo podemos utilizar con un Sí. chatbot, desde el celular o desde la casa. Acá estamos hablando ya, por ejemplo, voy a utilizar una serie que me gustó mucho, que eran Los Sí. Sónicos, ¿no? Yo me acuerdo que estaba Robotina, ¿no? Robotina era la que hacía este, hacía las limpiezas en la Sí. casa, ¿no? Bueno, ahora vamos a tener tal vez un Adam, tal vez un John, o con otros nombres de masculino, femenino, lo que fuese, que va a asistir en eso. Y por otro lado, también va a haber tecnologías, ¿sí? Que acá hay que tratar de separar la paja del trigo. Porque yo puedo interpretar la tecnología como un asistente, Sí. pero no podría interpretar, o no debería tal vez interpretar la tecnología como un suplente que está precalentando, ¿no? En el Como en el banco, fútbol. como en el Sí. ¿sí? Porque ahí es donde tengo el problema. El tema es cuando vos te dicen que si no tendrás nada serás feliz, Mm. ¿no? Eh, tu participación y tu acto creativo son sustituidos por inteligencias artificiales, por redes neuronales, ¿sí? O que incluso tal vez gracias a lo que estás pensando o gracias a lo que estás comunicando y a lo que estás dejando en las redes es que te podemos Claro. ayudar. Esta falacia de la contribución que estás Sin aportando, darte cuenta ¿no? También muchas veces, ¿no? Porque uno le pone me gusta y ya está generando un algoritmo que es tomado por la inteligencia artificial para saber cuáles son tus preferencias. acá va a pasar en un tiempo, ¿eh? Esto recién, todavía, se está cocinando a fuego lento, lo que voy a nombrar a continuación. Sí. Por un lado, va a haber un auge de una nueva espiritualidad, ¿sí? Una espiritualidad que tal vez va a estar más con el celular bajo el brazo, ¿sí? O delante. Y por otro lado, va a haber también bastante, no quiero decir adormecimiento, porque suena un poco duro, pero personas que tal vez están zombificadas o están fascinadas con algunos elementos que van a
por así decirlo, facilitar, como por ejemplo, comunicaciones que van a estar con un espejo y que van a comunicar una persona con otra, Sí. ¿no? Ya no es una pantalla, sino un espejo donde vos puedas interaccionar y lo veas. La otra Como que va a si surgir más fuese adelante, un holograma. eso ahí va a llegar. Ah, perdón. La holografía, ¿sí? La holografía en muchos sentidos. Ejemplo, que te hagan un gemelo digital y que te digan, bueno, mirá, ¿sabés qué? Julieta, acá tenés, bueno, tu órgano que estamos viendo holográficamente, que está en tiempo real con este órgano tuyo, para no intervenir, te lo estamos viendo acá, ¿sí? Que de esa manera nos estamos ahorrando, ¿no? Este Claro, análisis, ¿no? Y eso es importante. O tal vez, no sé, comunicarnos como si fuese que estamos hablando de la princesa Leia, ¿no? En este caso, claro, claro. ¿no? Esto que veíamos en las películas y que hoy parece que la ciencia tecnológica está llegando de una manera abrumadora, ¿no? Leía en tus posteos en estos días algo que tiene que ver con un anuncio que sucedió el lunes, que tiene que ver con la inteligencia artificial, con todo lo que anunció Donald Trump en su asunción el día lunes en los Estados Unidos. Esta fuerte presencia de Elon Musk como parte de un ministerio que va a hacer un avance dentro de Estados Unidos. Digo, ¿cuántas de estas cosas que las veíamos en películas como algo que estaba muy lejano a nuestra realidad, que era muy de ciencia ficción y que hoy empieza a surgir también un movimiento energético que nos va arrastrando hacia esos lugares? Mirá, ¿Qué idea tenés vos que no es estás tan interiorizado en estos temas? te voy a contar una experiencia que tuve. A mí me pasó una experiencia, yo suelo hacer distintos tipos de meditación, de hecho las grabo y las subo, muchas, algunas en grupo, otras de manera individual, al canal de YouTube, que es Contacto Interior, guión del medio Iván González. Y a mí me pasó en el año 2016, en el año 2015 me pasó una experiencia con un doble que yo vi que por así decirlo, me anticipó y me sugirió que haga ciertas cosas, ciertas dinámicas que después fue un grupo de Facebook, una forma de publicar, una forma de verificar las fuentes y un largo etcétera, que sería bastante largo de Sí, contar, pero todo lo que me fue diciendo, que me lo resguardé solo para mí, todo se fue cumpliendo, ¿sí? Del 2016 a hoy, este 2025, pasaron exactamente, justamente este ciclo de 9 años. Y qué casualidad que te estoy hablando de otro ciclo, el de Urano 2018-2025, ¿no? Y que ahí también se cerró un ciclo, pero de 7 años, sí. y que en ambos periodos, si yo lo tomo a cualquiera de los dos, yo estaba siempre en ciernes en muchos temas. Y donde se me sugirió, entre muchas otras cosas, aparte de arqueología, paleontología, neurociencias y un largo etcétera, empezar a estudiar lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, lo que tiene que ver con el trazado de la información, lo que se denomina el Big Data y un montón de cosas. Yo ahora lo que estoy viendo es como lo que antes tal vez se estaba cocinando entre varias personas, ¿sí? Hoy por hoy lo dan a conocer y es como que abren el libro, ¿sí? Es como que ahora ya sin ton ni son te dicen, bueno, esto es lo que vamos a hacer y esta es la agenda de aquí hacia lo siguiente. Y ya no tienen, por así decirlo, ningún remordimiento en mencionarlo. Entonces, acá uno toma dos caminos. El camino de el Neptuno en Aries, por así decirlo, ¿no? El camino de la introspección que conecta lo individual hacia lo colectivo, o el camino tecnologizado o tecnócrata, ¿sí? Que van a proponer donde vas a tener montones de facilidades, ¿sí? A cambio de ciertas otras concesiones. O, como sugiero muchas veces, el camino del medio, como sugiere el budismo, ¿no? En muchas cosas. Porque a veces, ¿no? Un poquito de cada cuestión que tiene que ver con el sincretismo, ¿no? El sincretismo es cuando vos tomás parte de diversos conocimientos y haces como una práctica propia. Por ejemplo, si estaríamos hablando de chakras o si estamos hablando de, por ejemplo, de otros conocimientos andinos, estamos tomando distintos, ¿sí? Conocimientos del acervo para hacer una práctica interior diaria, ¿sí? Eso se llama, bueno, Y lo que vos llamaste un nuevo resurgimiento espiritual, ¿no? Como si fuese
una nueva religión. Sí, y de hecho lo estamos viendo. A mí me pasa muchas veces que me dicen, mira este reel, mira esto, mira el otro, y yo a veces le digo, lo que me estás mostrando lo dijo Annie Besant o Alice Bailey, o lo dijo, no sé, Gurdjieff, hace más de 80 años. Cuando me hablas, por ejemplo, de supuestamente la ley de atracción, que en realidad es atracción-repulsión, porque lo que uno atrae por polaridad lo repele, Fede. y fue una de las personas que también escribió el Kybalion, junto con otros esoteristas, ¿sí? Sí, sí. Frank Mason y Rosacruces, escribieron el Kybalion, ¿sí? Que describieron el universo mental que crea el universo físico, que deviene de un universo espiritual, de allí son esas 7 leyes. Muchas veces yo me encuentro con esto, ¿sí? Que me mencionan Reels o me mencionan, no sé, fíjate, no sé, TikTok o fíjate esta red social. Yo, por ejemplo, TikTok no uso, pero sí utilizo otras redes sociales y muchas veces me encuentro con esto, ¿no? Con esta digitalización o a veces no son cuestiones, por así decirlo, meramente espirituales, sino son más pseudo espirituales, por si se quiere esto de mencionar que yo, por ejemplo, en la numerología y en el taller y en el curso, no menciono, por ejemplo, que un calendario gregoriano editado por un imperio romano hay ciertos días que son un portal. A mí me parece una cuestión delirante, pero si hay personas que consideran que sistemática y anualmente va a ocurrir algo porque hay fechas espejo, adelante. Yo por ahí estoy más orientado hacia la astrología, hacia lo que tiene que ver con las ciencias y más que nada con las que estamos mencionando, ¿sí? Sí. Que las que, por así decirlo, me están una y otra vez sustentando el argumento de lo que estoy mencionando, ¿no? Sumate a Emika Jeans, diseños modernos y exclusivos. Sé uno de nuestros revendedores. Envíos rápidos a todo el país. Emika potencia tu negocio. Contáctanos hoy y empezá a ganar. @emika.jeans. Inteligencia artificial, confinamiento. ¿Qué de conceptos nos deja Iván acerca de diferentes anuncios que estuvimos escuchando por estos días? La llegada a Marte, un proyecto muy, muy ambicioso de los Estados Unidos, la influencia de las nuevas tecnologías, cómo la inteligencia artificial poco a poco va mostrándose sin caretas, qué es lo que estamos dispuestos a aceptar como algo beneficioso para la raza humana y qué cosas tenemos que prestarle atención. Seguí escuchando la nota que trae muchas más ideas para dejarnos en la entrevista. Todos conocemos tu trayectoria, Iván, y la seriedad con la que atendés estos temas, y la verdad es que por eso siempre quiero consultarte acerca de diferentes puntos, ¿no? Una vuelta hicimos acerca de los sueños, de lo que tenía que ver con esas fechas, ¿no? Como un martes 13, qué es lo que se considera. Pero lo cierto, y quisiera también preguntarte por eso, porque sos un experto numerólogo, y ahí había uno de nuestros seguidores que preguntaba, soy de Capricornio, ¿qué me espera en el 2025? ¿Qué podemos esperar los argentinos con nuestra carta natal, con un presidente que también, si mal no me equivoco, es escorpiano, en este cierre que nos estás mencionando de Urano, que también pasa por Escorpio? ¿Qué podemos esperar en este 2025 o qué energías se mueven para los argentinos? Si tenés Bueno, algo voy a ya, hacer algunas aclaraciones, porque a dale. veces creo que algunos, me voy a situar en astrólogo en este Sí, sí, caso. claro. Algunos colegas no aclaran algunas cosas. La astrología tiene su Sí. base en dos elementos esenciales: la meteorología Mm. y el cuerpo humano, ¿sí? El mando de base de eso es que en su momento, ¿sí? Las primeras astrologías, helenística, védica y otras, tenían un sistema predictivo, ¿sí? Entonces, como ese sistema se sostuvo durante siglos, ¿sí? Muchos siglos, esto también atribuyó de muchos conocimientos.
la alquimia, por dar un ejemplo, ¿sí? Distintas logias, agrupamientos, ¿sí? Entonces, quedó, por así decirlo, en el inconsciente colectivo que la astrología solamente se dedica a un sistema predictivo, ¿no? Bueno, resulta que hoy por hoy existen más de 20 astrologías, ¿no? Es como pensar, yo siempre hago este parangón entre la psicología. Es como pensar solamente que existe la psicología Claro. freudiana, ¿no? Y no existe solamente la psicología freudiana, incluso la neurociencia, por así decirlo, se codea, aunque para muchos sea solamente un análisis de ratones de laboratorio, ¿no? Entonces, eh, yo entiendo que muchas veces las preguntas que se traten de hacer van a tener como de un modelado predictivo, que de hecho las matemáticas hoy por hoy se utilizan para un montón de cosas, no sé, de índole sanitaria, de otras, Programación. de programación, modelados económicos, etcétera, ¿no? En el caso de lo que es la astrología, llevándole esto, yo las que tomo y las que suelo tomar con muchos de mis consultantes son la humanística, ¿sí? La que toma elementos más humanos, Sí. ¿sí? No fríos de modelado de lo que me va a ocurrir. La que tiene que ver con la transpersonal que se toma de la junguiana, ¿sí? Y que se toma obviamente de una subdivisión que es la arquetípica. La transpersonal toma a los tres planetas que son posteriores a Saturno, ¿sí? Que es lo que estábamos nombrando Sí. recién, justo. Sí, Neptuno, Urano, Plutón. Los planetas exteriores, los grandes. Que marcan una generación porque están entre 7, 14, 20 años, ¿sí? Marcan toda una Claro. generación. Yo en mi mente digo, bueno, a ver, la década del 80, y ya me hago un tejido social, me hago un perfil de aquellas personas de la década del 80, distinta al 90, distinta a hoy Sí, claro. 2025, ¿no? Entonces, son tres planetas que marcan generaciones, ¿no? Por así decirlo, la simbolizan, Sí. ¿sí? Es otra de las cosas que también aclaro. Los planetas no son una persona que señala con el dedo el camino a tomar. Simbolizan situaciones manifiestas, ¿sí? Esto lo vemos de manera esotérica, que tendría que llevar muchos minutos, pero lo trato de aclarar antes de decir lo que me preguntaste. Bien. Dicho eso, ¿sí? A mí una de las astrologías que me gusta, como te mencionaba, es la astrología mundial, Sí. ¿sí? En la astrología mundial se pueden hacer diversos juegos entre el dirigente máximo, el presidente entre paréntesis, versus la carta natal de la independencia Sí. argentina, ¿sí? Me parece que es libriano, Ay, puede ser. Javier. Creo que es de octubre, ¿no? Mediados de octubre. Puede ser que no sea escorpiano. Sí, es de Sí, sí, Libra, tenés razón, es de Libra. porque me acuerdo que cuando él asume, perdón, cuando él gana las elecciones y yo ahí hago diversos análisis. Sí. En el momento que él gana las elecciones hice varios análisis que no los ve en ninguna red social, pero lo que he visto que él tiene muchos elementos justamente uranianos, Sí. disruptivos, ¿sí? Y acá hay que explicar un arquetipo, que es el arquetipo de Urano. Para mí, Urano tiene, por así decirlo, dos trazados, dos caminos o dos arquetipos. El primero, el loco, ¿sí? Que lo hemos visto hace 5 años atrás Sí. con los estados de incertidumbre, ¿sí? Esos estados de incertidumbre tienen a colación después una reconexión. Cuando uno se conecta, por así decirlo, con un estado de vaciamiento, de expectativas, de deseos, etcétera, donde ya pierde y suelta el control, ¿sí? La siguiente instancia es la apertura a conexiones nuevas, Bien. ¿sí? Entonces, primero viene esta fase de polifrenia, de locura, de incertidumbre, por un lado, y luego viene una fase donde viene un estado de no solamente mayor certidumbre, sino de mayores y nuevas e innovadoras Quiero conexiones, hacer esta ¿sí? aclaración porque pensando en 5 años atrás estábamos en la pandemia, ¿no? En este estado de Claro, incertidumbre que vos nos mencionás. bueno, si se lo puede mencionar, no hay problema. Yo lo suele decir confinamiento sanitario, por las dudas. Entonces, o diversas palabras Sí. similares. Pero lo que veo es que si nos retrotraemos, en ese momento justamente había mucha gente que
bajo el ánimo de estar confinada en sus casas, bueno, claramente, ¿qué es lo que hizo? Informarse. Y esa información también tiene dos vías. La información que evidentemente aclara el sendero y el camino, y la otra que claramente es deliberada para un experimento social. De Exacto. hecho, para mí ha sido un experimento social. Incluso tengo más de una información que no solamente es un experimento terrestre, ¿sí? Sino un experimento que va a dejar una huella para sucesivas generaciones que tengan en su psique el confinamiento, porque más adelante, en términos Sí, astronáuticos, cuando tengan que estar confinados, sea en un transporte, ¿sí?, espacial, o sea en sí, terraformación, van a necesitar esa huella tiki. psíquica, genómica, ¿sí?, Qué biológica, fuerte, de... qué fuerte lo que estás diciendo, Iván, qué fuerte. Lo digo Lo digo porque lo sé y lo digo porque no solo lo investigué, está publicado en varios lados, ¿no? Qué O bárbaro. sea, tiene un sentido de ser esa experimentación. Experimentación que se ve en otros lados, no quiero citar mucho, pero bueno, me tengo que mirar, hago mi mirada hacia el norte, creo que si alguno está mirando este video en vivo me entenderá, y que también hay otros tipos de experimentos al caso. Pero lo que veo es que cuando hacemos este vuelvo, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando hacemos esta, esto de tomar a la Argentina y tomar al dirigente, vamos a ver justamente ese arquetipo, porque tanto la carta de Javier, ¿sí?, tiene mucho de disruptivo. Entonces, hay muchas personas que lo ven como un Sí. loco, y hay otras personas que lo ven como una persona que en su innovación crea y genera nuevos puentes. Justamente lo que estoy mencionando, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber momentos, ¿sí? Desde que asumió, yo vi, por ejemplo, su primer revolución solar versus Argentina. Sí. Entonces yo estaba viendo que tenía en el primer, digamos, en su primer año de mandato, ¿sí?, un primer año que estaba trazado por ser muy dialoguista, ¿sí?, un trazado que tenía que ver con empezar a ir de a poco, ir implementando una agenda a través de también socios externos, ¿sí? Y en este segundo año, lo que se observa mucho en su revolución solar es no solamente la continuidad discursiva, sino haber mostrado números a partir de gestión, ¿sí? Esto que suena casi a una obviedad, que Sí. hasta uno lo puede en un artículo de Infobae, en la propia astrología se observa esto. O sea, hay una continuidad de lograr alianzas mayores y que su espacio se maximice, ¿sí? Bien. O sea, me la Sí, bueno, está jugaría ocurriendo, con algo está ocurriendo, que es visible lo que estás analizando previamente, ¿no? Porque esto lo hiciste en 2023 cuando se ganaron las elecciones. cuando ganó, sí, el primer año de gestión y después ya cuando estaba avanzando, digamos, hice la revolución solar de él y comparé su año de gestión versus la carta natal de Argentina, ¿sí? Entonces, eh, digamos, como puntos, por así decirlo, de tensión, lo que se observa mucho son, no sé cómo decirlo, la vieja política, no Sí, sé cómo sí, sí, decirlo, sí, la vieja política puede ser. o digamos un cierto anacronismo a ciertas implementaciones que tienen que ver con desregular. Vos fíjate que la palabra desregular, ¿qué tiene que ver? Con lo contrario a Sí, regular. Y lo contrario a esto, ¿no?, tiene que ver con Urano. Urano, ¿sí?, cuando vos analizás, de hecho, el mito de Urano, de Cronos, ¿sí?, de Saturno, Urano, cuando se casa con Gea, que es la Tierra, tuvo un problema con uno de sus hijos, que lo encierra, ¿no? Entonces, justamente, ese hijo Saturno aprendió del confinamiento y de los límites. En ese aprendizaje, después se revela de su padre Urano, ¿no? Entonces, Urano, rey del cielo y de la electricidad, y que tiene que ver con la magnetósfera, que tiene que ver con la termósfera, que tiene que ver con las comunicaciones aéreas. De hecho, la palabra espiritualidad tiene que ver con eso, ¿no? Espirituales, tiene que ver con lo ujú, aéreo, ¿no? Con lo etérico. Bueno, entonces, eh, desde ese momento, la astrología toma para sí estos dos arquetipos, entre Urano y su distopía y su apertura y reconexión, versus uno de sus hijos, Saturno, límites,
orden, ley, ¿sí? Y que todo el tiempo se observa en el universo. Ejemplo, cuando uno estudia el universo, lo primero que dice que surge de una semilla, una singularidad, 13.000.8 años luz, se generó y se estructuró el universo, o sea que hubo una estructura, una expansión, una reorganización. Esto mismo también se ve desde este tipo de procesos que son totalmente disruptivos y distópicos, Sí, ¿sí? Todo esta regencia uraniana, que parece que rompe todo, que desregulariza, que abre, ¿no? Que uno dice, bueno, pero nos abrimos tanto al mundo que tal vez no sé, nuestras importaciones van a subir más que las exportaciones y hay temores. Siempre hay temores cuando hay mucha disrupción, claro, justamente. claro. Es lo que estábamos hablando de esta zona confortable o zona inconfortable, ¿no? Que muchas veces llamamos, que estamos como ligados tal vez no solamente a creencias, sino a evidencias que incluso a sabiendas de una disonancia cognitiva que sabemos que es veraz ante los hechos que nos dicen hacer lo contrario, seguimos y perpetuamos los actos, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber muchos cambios más, que va a ganar más apoyo, más espacio también a toda esta política desreguladora. Ujú. El también lo que para mí va a haber, va a tener, por así decirlo, por lo que he observado, ciertas tensiones que tienen que ver desde el ámbito sindical, desde el ámbito del campo, ¿sí? Porque le prometieron una baja de las retenciones Sí. y vamos, lo va logrando en consonancia con el aumento de la recaudación, que ahora están negociando con el FMI. Por ejemplo, en la astrología se ve cuando van en fase de negociación, uno tiene que ver lo que es la casa 7, ¿no? La casa 7 que va en una individuo, ¿sí? Son el círculo más cercano, la pareja, los amigos del círculo más cercano. Sí. En la casa 7 que tiene que ver con la astrología mundial, tiene que ver con las negociaciones, ¿sí? Entonces, por diversos tránsitos se está viendo y se observa que hay negociaciones que para mí van a ser fructíferas, que para mí van a ser este levantamiento del cepo. Yo tuve un pronóstico para, si vos querés saber a vos que te gusta la Sí, sí, fecha, me encanta todo lo que estás diciendo, estoy absorta. también lo que tiene que ver, se va a poder ver un camino un poco más claro de esto y vamos a poner un poco más en la balanza, para mí, desde después del primer semestre, cuando hay una migración de lo que tiene que ver Júpiter, que pasa de Géminis y va a migrar a Cáncer. ¿Sí? Ahí eh, va a haber también otro periodo muy bueno porque la Argentina se mueve mucho justamente en el eje Capricornio-Cáncer, ¿no? Entonces, allí, entre mediados de 2025 y 2026, yo creo que va a haber crecimiento económico, va a haber una sensación de mayor bienestar, Eso. pero todavía se tienen que lograr varias negociaciones que en este momento se están haciendo. De hecho, estuve viendo las noticias hace un rato y vamos a ver si surge. Porque si en definitiva a vos te hacen la vida más fácil y mostrás números que efectivamente eso ocurre, bueno, bienvenido. Yo honestamente no soy apolítico, ¿eh? Si vos Sí, sí, me preguntás, yo lo sé. Pero bueno, son estos datos que uno no analiza. Uno escucha la televisión, ve datos políticos, análisis políticos, todo este cambio a través de la llegada de Trump al poder también, cómo eso va a tener influencia o no sobre la Argentina, pero lo cierto es que, bueno, vos nos estás dando datos que no están a simple vista, que hay que ser conocedor, que hay que hacer un buen análisis. Así que es muy, muy interesante, Iván. sí. Así que bueno, yo soy como bastante prudente. Es como, está todo bastante como incondicional. Si sucede esto, sucede esto. Y si sucede esto, esto otro. Bien. Está Así. bien, En hoy, enero. enero. O sea, si efectivamente se dan los acuerdos en lo que se está hablando y en lo que después Argentina debería hacer como tarea, ¿sí? Porque la tarea de Argentina va a tener que ver con varios aspectos que se observan de, bueno, yo te presto a vos, pero bueno, aumentá Claro. la maquinaria económica, ¿no? También bajo una línea federativa de lo que se debe hacer. Hay varias cosas que por así decirlo, Sí.
condicionan ese acuerdo. El acuerdo como tal siempre es avanzar y retroceder en algo, ¿no? O sea, yo te brindo algo, pero a cambio esto, ¿no? Sí. Eso es la Las, palabra acuerdo, es las una concesión. concesiones que decías hoy, ¿no? Que es lógico, Claro, que es parte de una negociación, como lo dice la propia palabra. Iván, un placer, se voló este rato, estoy fascinada con todo lo que nos contaste, así que bueno, haciendo la tarea como corresponde, podríamos decir que en 2025 la Argentina o todos los argentinos vamos a tener un camino un poco más esperanzador, ¿no? Así que por ahí desde ese lugar estaría bueno pensarlo. Los planetas, esta alineación, pensar un poco qué es lo que nos trae cada uno y estos cambios astronómicos bastante importantes que tienen que ver con Urano, con los cierres, con Plutón. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Es Plutón el que va a ingresar o es Urano? Plutón en Acuario. Plutón en Acuario, la era de Acuario, ¿no? Todas las grandes revoluciones. Un programa aparte ya sería Plutón en Sí, Acuario. sí, Cada uno de los que mencioné es un programa aparte. sí. Pero bueno, nos vas dejando algunas líneas para poder indagar un poco en tus redes sociales que me gustaría que las puedas mencionar, Iván. Sí, sí, cómo no. Bueno, aquí esta es una de las redes sociales, como mencioné también lo que es el canal de YouTube, ¿sí? Sí. Este, Contacto y bueno, interior. exactamente, Bien, contacto interior, ¿sí? Este, perfecto. y bueno, cualquier cosita, por aquí estoy. Por La verdad que hemos supuesto. hablado. De muchas em, cosas, de muchas cosas y quedé encantada y estimo que la audiencia también así lo debe percibir. Iván, te agradezco muchísimo. Obviamente esto va a quedar grabado aquí en Sentidos Necochea para todos los que quieran seguir a Iván y también para la semana próxima van a poder ver este programa en Agenda Necochense, nuestro canal local de streaming. Iván, muchas gracias. Muchas gracias a vos y les envío un abrazo. Sumate a Emika Jeans, diseños modernos y exclusivos. Sé uno de nuestros revendedores. Envíos rápidos a todo el país. Emika potencia tu negocio. Contáctanos hoy y empezá a ganar. @emika.jeans. Queridos seguidores, nos volvemos a encontrar por otra edición de Agenda Necochense, lunes, miércoles, sábados y domingos a las 20 horas. Por aquí nos volvemos a encontrar, @sentidosnecochea mi Instagram, y quédate que siempre en Agenda Necochense hay una hermosa y pensada programación para todos ustedes.